Hola, muy buenos días, bienvenidos al podcast matutino de Ática. En nuestro tercer capítulo, liderazgo y manejo de equipos, tenemos de invitados a Viridiana Beitia y a Oli. Yo soy Taisa Noval, su unicornio favorito. En este capítulo vamos a platicar un rato de qué es ser un buen líder en tu equipo, cómo manejarlos, los tabús que hay entre un liderazgo de equipo, nuestras experiencias, tanto siendo líderes como siendo pues aquellos que siguen, que también eso es algo muy importante, hay que haber seguido para saber dirigir, para estar de los dos lados y poder estar en los zapatos de otro. Vamos a comenzar con... Platícanos tu experiencia como seguidora. Ok, bueno, prácticamente es de que me contaron acerca de lo que se trataba el podcast, entonces me parece que sí son temas muy interesantes de lo que hablan tanto para personas que son profesionistas como ahora sí que cualquier persona que quiera manejar equipos, principalmente. ¿Y qué otra cosa? ¿Alguna experiencia, algún dato, algo curioso que te haya pasado? En cuanto a liderazgo, se puede decir que he pasado como desde la etapa en la que yo, por ejemplo, comencé primero a aprender a ser líder y luego después trabajar con líderes tóxicos y ahora afortunadamente trabajar con muy buenos líderes. Ándale. Sí, precisamente eso es como la línea de crecimiento de un líder, porque primero aprendes, siempre primero conoces ese aspecto que no te gusta y es más fácil para ti identificar como yo no quiero ser esto, no me gusta que me traten así, y ya de ahí das la evolución a, bueno, yo sí quiero ser esto, yo cuando dirija voy a hacer tal. Creo que todos hemos tenido esas experiencias con jefes tóxicos que también al menos sirven de mal ejemplo. Sí. Y para todas esas cosas que dices, no, o sea, definitivamente, como yo ya recibí este trato, yo no lo voy a ejercer. Pero una cosa sí es bien importante, que como mencionaste al principio, primero tienes que saber ser un buen compañero de equipo antes de convertirte en el director. Uh-huh. Entonces, Viri, ¿tienes alguna experiencia que nos quieras compartir acerca de manejo de equipos? O sea, ¿tú has manejado equipos? Sí. A ver, platícanos de eso. Mis primeras experiencias ahora sí que fueron por parte de IESEC. IESEC es una organización sin fines de lucro, que es una organización mundial, dentro de la cual cuando tú entras comienzas como voluntario, principalmente es como todo voluntariado, pero es como una escuela de liderazgo en lo que se enfoca es de sacar como todo tu potencial para que tú te conviertas en un líder positivo. Entonces, una de mis primeras experiencias con IESEC fue de que yo venía de ser empleada de farmacias, de pizzerías, pues digamos ahora sí que asistente de informática, que solamente tenía un jefe, y esa era hasta ahí mi experiencia profesional. Antes de comenzar a ejercer mi carrera, todos estos empleos, los que estaba diciendo que eran como, pues, ¿cómo se puede decir? Pues sí, ahora como de mano de obra, trabajar tanto en una farmacia era desde limpiar pisos, desde limpiar el mostrador, acomodar mercancía, etcétera, cargar cajas de leche, desde las leche nido, las cuales, o sea, son muy, muy pesadas y el trabajo ahí era muy estresante porque incluso tenías que rotar horarios. Y yo recuerdo que una de las maneras en las que nosotros nos manejaban, incluso si ustedes van a cualquier tipo de farmacia, por favor, sean buena onda con ellos, porque cuando tú apenas estás comenzando a trabajar y son tus primeros empleos, no sabes a qué tienes derecho, no sabes decir no. Generalmente es de que solamente recibes órdenes y tu trabajo es seguir esas órdenes, hasta ahí. Sí. Solo seguir las órdenes y te estoy diciendo que tu horario va a cambiar la próxima semana de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde y te vamos a cambiar al turno nocturno de 10 de la noche a 7 de la mañana. Y no puedes decir que no, porque ahí comienza la amenaza de si no te gusta, pues entonces vete. Sí, aquí creo que también es importante que todos conozcan acerca de sus derechos laborales y de cómo pueden ustedes manejar este tipo de situaciones. Ese ya será tema para otro podcast que ya les estoy cocinando por ahí acerca de cómo nosotros podemos aprender a ejercer correctamente nuestros derechos como trabajadores.
Y este es un montón de focos rojos que nos indican que tú no estás en un lugar donde se esté ejerciendo un buen liderazgo. Porque realmente un buen líder, si tiene la situación donde requiera de ti en horarios que ya no te corresponden, si es necesario que se sienten, que lo platiquen, sobre todo que te pregunten si tú tienes la disponibilidad. Porque creo que una de las peores cosas que pueden hacer como líderes es que simplemente asumen que tú tienes el tiempo de dedicarle a lo que sea que el líder te pida cuando te digan, y no, pues definitivamente pues así no son las cosas. Y si tú aspiras a dirigir un equipo, esta es una de las cosas en las que tú te tienes que fijar que nunca, nunca jamás debes de hacer. O sea, yo sé que de pronto vas a tener mucho trabajo si tú estás dirigiendo un equipo, pero repito, la politeness, esa educación, esa cortesía para con tus compañeros de equipo, porque son esos, son tus compañeros de equipo, tú tienes que saber expresarles eso como de, oye, ¿sabes qué? Acaba de llegar un rush de trabajo así súper pesado, va a ser necesario como dedicarle un poquito más de tiempo, aparte del horario que ya tenemos establecido. ¿Cómo ves? ¿Tienes chance de apoyarnos? ¿O ya tienes agendadas cosas? O lo que sea. Porque de verdad, cuando llegan y te dicen las cosas así, pues no, o sea, ni siquiera te dan ganas de No- quedarte, apoyar. ¿Sí? no te motivan en lo absoluto. Y es que también está este aspecto de tener las herramientas adecuadas para ejercer tu trabajo. Estoy poniendo este ejemplo acerca de trabajar en farmacias o en las pizzerías, porque en las farmacias, por el mismo hecho de que nosotros teníamos que cargar las cajas de leche nido, que son cajas como de 3 kilos, pero que bajar la mercancía es cargar un paquete de 6 de 3 kilos, o sea, sí es bastante pesado. Y si no te dan las herramientas como traer una faja, era muy común los accidentes con la columna. Sí. Y ni siquiera se tocan el corazón. Incluso también con las pizzas estás manejando equipo caliente, estás manejando hornos. Y era también muy común que te hacías, de hecho yo tengo algunas quemadas en los brazos, sí, porque era de que al momento que una pizza se quedaba atorada, no teníamos nosotros pinzas. Teníamos que meter la mano y empujar la pizza. Y era el horno. No, no inventes. Creo que aquí estamos de acuerdo en que uno de los factores determinantes para tanto liderar como para tener un buen desarrollo como patrón, como jefe de equipo, es la empatía. Una disculpa, pero en fin, Hay que tener empatía. hay que tener empatía con las situaciones fuera de control. Cosas muy mexicanas y No. me hacen reír un montón, amigos. Pero Al menos no fue el del camote. este es un tema, vamos a agarrar un ejemplo. Estas personas de ¿cómo se llama? Que nos ayudan a recoger la basura. El equipo de sanidad, de hecho, Ajá, es el nombre no, correcto. No tienen, es Claro, que... nos quedamos en internet. O sea, si pasan estas cosas, mano, no te estreses, o sea, ríete, no te disculpes, es como, oye, agárralo para jugar. Así nos quedamos en internet. O sea, es que lo que quería decir es de que ellos, por ejemplo, no tienen equipo. En Estados Unidos sí traen su chalequito, traen sus guantes, traen así todo chingón. Y ha habido muchos casos que ellos, o sea, se pican con cosas. con jeringas, Cosas, ajá, se y no pueden tienen el cristales, equipo adecuado. ¿Tú más, amigo? Pues. Ya volvimos a transmisión, amigos. Fue un pequeño detalle por el clima. Continuemos. Nos estabas dando un ejemplo, ¿sí? Ok, bueno, hace ratito estaban pasando el que le llamamos aquí en México el camión de la basura, que son las personas de sanidad que recogen la basura y ya se la llevan a los contenedores. Entonces, ellos de hecho son un ejemplo de que no tienen muchas veces el equipo necesario, ni la capacitación necesaria, e incluso las prestaciones adecuadas para realizar su trabajo. Entonces, es de que ellos incluso arriesgan pues sí, ahora sí que salud, su integridad física, ajá, porque las personas incluso no tenemos la educación esta de acomodar los objetos de forma en que no les haga daño a ellos. Todo esto es así como que un tipo de metáfora en que todo se puede, digamos, reflejar, en el que un buen liderazgo o un buen líder tendría que ver por la capacitación de ellos, por tener el equipo necesario, por tener la preparación necesaria, e incluso decir, ok, estas casas son las adecuadas, no tanto las adecuadas, sino que están acomodadas las basuras de forma en que ellos puedan ejercer su trabajo de forma más dinámica, más rápida, si están solamente separados a lo mejor por plástico, papel, cristal. Ya el líder
digamos, educa a la colonia para que acomoden la basura de esa manera y sus empleados o su equipo, quienes son los recolectores, simplemente puedan hacer su trabajo de forma más eficiente. Así es, lo cual nos lleva precisamente al tema de la iniciativa. Perdón, se me fue la palabra. Discúlpenme, es sábado, yo no soy una persona que funcione en las mañanas. Y uno como líder tiene que saber sus limitaciones, señor Wayne. Yo no suelo trabajar en las mañanas, pero tenemos café aquí para salvarnos de la situación porque yo estoy hecha café y el café corre por mis venas. En fin, les platicaba acerca del asunto de la iniciativa. Si tú aspiras a tener un cargo de liderazgo, lo primero que tú tienes que hacer es identificar todos estos puntos rojos y decir, yo me la voy a rifar, yo los voy a agarrar y yo voy a proponer soluciones adecuadas que sí están arreglando todos estos problemas y puedan hacer que las personas, que todo fluya como debe de fluir, que sea de una manera más armoniosa, más cómoda y que realmente sea de provecho para las personas que tú estás aquí tratando de impactar. Sí, también vamos a hablar un poco retomando un poco tema, de los factores de la iniciativa, ¿no? La iniciativa no solo es proponer cosas o, como dice Tai, no solo es dar esa pequeña patadita al equipo, sino también entrar a la trinchera. O sea, arrimarse, ver qué hace falta, ver qué puedes experimentar, qué puede salir mejor y no cerrarse a las ideas. También ese impulso tiene que ser no solo en innovación en materia como de producción, de lo que estamos acostumbrados a entender por innovación, sino también a esa capacidad del ser humano de adaptarse, esa adaptabilidad. De decir, bueno, este plan que yo tenía o este plan que dijo el jefe de mi jefe, cosas así, no está jalando. Vamos a intentar algo nuevo, vamos a intentar algo que nos pueda beneficiar a todos y no solo pues tratar de esclavizar a los que están debajo de ti. Porque también creo que eso es parte de lo que vamos a tomar el día de hoy. Sí, definitivamente. Es algo muy, muy fuerte, muy heavy, ¿no? Sobre todo, creo que es algo muy americano eso, más allá de Latinoamérica, el pasarte de lanza con los demás, ¿no? ¿Tú qué opinas? Ay, los gallos. Sí, de hecho, para ese asunto de las esclavizaciones traemos un ejemplazo que acaba de salir en las noticias que yo lo vi y dije, no inventes, esto es oro para el podcast. Sí, siguiendo un poquito el asunto de la iniciativa, sí, una cosa es que tú llegues y digas, ay, ¿saben qué? Es que yo pienso que estaría súper padre hacer esto para resolver este problema, pero cuando vas a proponer, lo platicábamos hace rato, tú tienes que llegar con un plan estructurado, con materiales, con números, con las ventajas, con esa hasta elevator pitch, que ahorita les vamos a platicar de qué es eso, para convencer a las personas de que acepten tu idea. Y una vez que tú ya les comunicaste lo que se quiere hacer y las ventajas de tener como este plan, ahí también van a empezar a fluir un montón de ideas de estas personas. Entonces ya puedes tú armar un plan como más robusto, más acá, más super cool, super fresh. Hola Dani, si nos estás escuchando, ¿tú sabes quién eres? En fin, todas esas cosas. Y sí, algo que me gustó mucho de lo que dijiste es que tienes que tener esa retroalimentación con las mismas personas a las cuales tú les estás presentando tu idea, porque un buen líder sabe precisamente hacer eso, sabe escuchar a las demás personas que integran su equipo para crear una mejor idea, porque lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro, y luego a otro, y luego a otro, y luego puedes hacer como un Frankenstein, así como con el montón de ideas, y puedes crear algo mucho más nutritivo, algo mucho más sustancial que te lleve. Si tú tenías a lo mejor como que objetivo de llegar del punto A al punto B, a lo mejor descubres que el punto C es una mejor solución a todo este problema. Creo que va de la mano, o un paso atrás sería el cómo haces que tu equipo, los miembros de tu equipo, tengan la confianza de compartirte sugerencias o decirte nuevas ideas. Sí, claro. Igual, o sea, retomando esto, el ejemplo de los anteriores empleos en los que yo estaba, era todo como muy tipo dictador, de forma en que las cosas se hacen así. El caso de las farmacias, los productos deben de ser así, se deben de acomodar así, y la presentación debe de ser de esta manera. Si tú llegabas y le proponías otra idea, era no. Aquí quien sabe soy yo, el encargado soy yo, y tú no me vas a venir a decir a mí que yo tengo más de 10 años de experiencia. Creo que a todos nos suena eso. Ay, no me vas a venir no. aquí a mí a decir yo que tengo 10 años de experiencia, tú, mocosa, o sea, y se cierran a las ideas de cosas innovadoras. No lo hagan. Exacto. Entonces ahí es donde ya el
el empleado o el colaborador o cualquier, ahora es que sí, miembro de tu equipo, se limita ya a darte ideas porque ya piensa tipo, ¿de qué sirve que le diga? Si ya sé cuál es la respuesta. No, esta persona está súper cerrada y no sirve de nada. Entonces son ideas valiosas que se pierden en el camino porque la gente no confía en decirte las cosas. Es el punto importante, ¿no? Generar esa confianza y esa empatía, que es un factor humano que se olvida mucho. Muchas veces en las empresas es nada más, o sea, yo entiendo que para la mayoría de empresas todos estamos en ese canal, somos números, ¿no? Al final del día, para la mayoría de empresas. Sí. Pero tú como el líder, sobre todo si eres un líder inmediato de un equipo, tienes que entender que trabajas con personas. Y de ahí empieza a surgir esa confianza, tratar con esa delicadeza de que es otro ser humano que también siente, que tiene pedos, que le pasan cosas, y a ti también. Y que a partir de esa confianza que todo el tiempo se logra con diálogo, o sea, no nada más cerrarte a, ahora, rápido, todos vamos a hacer esto, sino de cómo están, etcétera. Esa convivencia genera también la confianza. Sin pasar a también es muy, muy importante recalcar, sin pasar a romper el vínculo de estratos. O sea, no me refiero a que específicamente lo trates de, oh sí, mi señor y demás, sino que no se pierda tampoco la línea de dude, soy tu jefe, podemos ser compas, podemos trabajar a gusto, pero también hay una línea, yo te nutro, tú me nutres, sin romperla, pero tampoco sin abusar de esa línea, sin dejar de pensar que somos personas, y es algo que se suele perder mucho. Sí, de hecho, ese es un tema que yo tenía muchas ganas de platicarles. Cuando yo estaba en IESEC, y creo que esa va a ser una frase muy recurrente en este podcast. Es que las dos estuvimos en IESEC. Sí, las dos estuvimos en IESEC. Pasamos por mucho crecimiento profesional. Exactamente, de verdad, IESEC que sí es como otra de las cosas que me cambió la vida y que también me cambió por completo la perspectiva de cómo soy yo como compañera de trabajo y la clase de líder que yo quería ser. Una cosa que te enseñan en IESEC y que es como básico porque tú lo tienes que ejercer, es que cuando llega un miembro nuevo a tu equipo, tú le tienes que sí capacitar, tú le tienes que enseñar cómo tiene que hacer su trabajo, tienes que presentarle los objetivos, y con presentar los objetivos no me refiero a los del día, o sea, en IESEC tienes que plantear los objetivos de la semana, los del mes, los del cuarto, los del semestre, los del año. Así tiene un panorama completo de hacia dónde quiere llegar, le tienes que enseñar sus actividades, sí, pero también tú como líder del equipo tienes que desarrollar a esa persona que acaba de integrarse a su equipo. No nada más es el servicio que le va a dar esta persona de tu equipo hacia, digámosle, los clientes, sino tú como líder tienes que desarrollar también a esta persona y es tu responsabilidad durante ese año, porque los equipos duraban por lo general un año, los equipos de trabajo de las diferentes áreas en las que está compuesta IESEC, tú le tienes que enseñar buenas maneras de comportarse del equipo, de platicar, si es una persona, y también tienes que saber adaptarte a los diferentes perfiles psicológicos de cada uno. Por ejemplo, yo era una persona súper introvertida y súper tímida, que de verdad no podían ni pararse a un escenario a platicar, pero creo que esa era mucho cosa de mi carrera. O sea, generalmente un programador es así. Pero los demás personas del equipo eran gente de administración, de esas carreras que sí son como de mucho exposure, de mucha convivencia, que sí conviven con otros seres humanos, y de verdad eso a mí me costaba muchísimo. Yo también era súper. Ay, no, creo que eso es como parte de... Entonces... yo siempre he sido loquillo. Sí, entonces fue muy cool que, pues, aparte de que me capacitaron para yo poder hacer mis chambitas de IESEC, ellos me enseñaban y me llevaban de la manita como de, bueno, Tai, ya sabemos que a ti no te gusta esto porque te da pena, tienes mucho como que estos detalles, ¡vas! Y entonces, pues mira, te vas a parar aquí, mira, ya viste a esta persona, cómo habla, cómo se expresa, y te enseñan a analizar esos otros perfiles y dices, eso está bien padre, y empiezas tú a armarte como que el concepto de que, esto sí me gusta, esto no me gusta, y ahora sí ya te avientan al agua como de, bueno, entonces ya aprendiste, ahora sí vas, mi reina. También esa cosa curiosa, ¿no? Que en los trabajos muchas veces te obligan, no solo te enseñan, te obligan a aprender habilidades nuevas, que es como, mira, ¿viste lo que está haciendo Sutanito? Dale, y tú como,
Exacto. Y está muy padre porque siempre era un ambiente positivo. Cuando di mi primer conferencia, de verdad, mi primer conferencia fue un desastre. Di todo súper desestructurado, a pesar de que me habían dado la estructura, pero ahí estuvo una persona que me veía, me estuvo así como con toda la paciencia del mundo, que te sonríe y que llegaba siempre a rescatarte, pero de una forma muy amena, que tú no lo sentías jamás como un regaño, nunca se sintió como una amenaza, nunca se sintió como, la estás negando. No, sino que era de verdad una guía muy sana, de retro positiva. de retroalimentación positiva. Y entonces ahí es donde tú te vas convirtiendo como líder en esa persona que construye a su vez más líderes y que va ayudándole a esta persona a traspasar sus límites de una manera sana, de una manera cómoda, que ya no es traspasar límites, sino que es crecer, que ya es desarrollo. Ahora, una cosa, nada más para hacer un paréntesis. ISEC no es coaching. No es nada de coaching. No confundir, Sí. por favor. Sí, no nada tiene que ver. En sí, para darles así como que un panorama general y así una introducción breve, imagínense que son un grupo de chicos los cuales lo que buscan, o las bases de ISEC, es de que son personas que buscan cambiar el mundo para positivo. No siendo como reinas de belleza de, ¿cuál es su sueño? Cambiar el mundo. La paz mundial. O sea, No. sí, porque uno de los objetivos de ISEC es lograr la paz mundial a través del pleno desarrollo del potencial humano. Pero lo hace mucho en base a su fuerte son los intercambios internacionales. Yo, por ejemplo, me fui a India. Ahí trabajé como programadora web. Pero el objetivo de que tú te vayas de intercambio no es nada más de que vayas, viajes, conozcas otra cultura ya, sino que tú regreses a tu país a aplicar eso que tú aprendiste y a, digamos, abrirle los ojos a las demás personas sobre lo que tú piensas no es el único pensamiento en el mundo. O sea, tú no eres un mundo, tú eres más bien así como que una diminuta parte en el universo. Entonces, te ayuda mucho como que abrirte ese panorama de que no lo que tú crees que está bien, siempre va a estar bien. O sea, te abre la mente a sacarte como de esa pequeña cajita mental que muchos tenemos y te abre la visión hay otras culturas, hay otras formas de pensar, hay gente que a lo mejor hace esto porque fue criada desde pequeño de esta manera, hay gente que, voy a poner un ejemplo, en India, los matrimonios arreglados son muy, muy, muy comunes hasta la fecha. Sí, claro. La discriminación y la cuestión de las castas también está todavía muy, muy presente. La disparidad. Exacto. Sí, está horrible. Pero ya, o sea, desde nuestra perspectiva, nosotros como occidentales, como mexicanos, oye, eso está mal, los están, ¿cómo se llama?, forzando, así, y no, resulta que ya cuando entiendes el por qué es esta cuestión de los matrimonios arreglados, etcétera, a pesar de que yo en lo personal no estoy de acuerdo, no es algo que a mí me llame la atención, pero cuando entiendes su cultura y que dices, ellos creen en esto porque A, B, C, D, y porque a lo mejor la estructura social está de esta manera, porque para ellos la familia es algo que eso es, o sea, son muy, muy, muy unidos de forma de familia. Entonces ya cuando aprendes a ver que, ok, lo que yo creía que estaba bien, no quiere decir que eso sea la única forma de pensar, sino que a lo mejor hay otros canales. Entonces ahí sé que eso es lo que hace de forma en que crea líderes, ¿sí? De forma en que te ayuda a abrir tu mente a otras formas de pensar, ya sería como su fuerte, pero además tú tienes la opción de tomar un rol de liderazgo. Dentro de este rol de liderazgo tú tienes a un equipo y tienes que desarrollar ese equipo en un año para que el siguiente año alguien de ese equipo tome tu lugar. No existe el reinado eterno en el que yo soy el director de comunicaciones desde hace 3 años. No, papi, o sea, te tienes que mover. O sea, sí. y en un año tienes que desarrollar a alguien de tu equipo y alguien de tu equipo tiene que seguir tus tareas para que todo siga de acorde a las metas de la organización. Sí, y aparte, aquí hay otra cosa. En ISEC no siempre te quedas en tu misma área. ISEC está compuesto de al menos entre 9 y 13 unidades de equipo, que van desde el equivalente a recursos humanos, el equivalente a marketing, el equivalente a reclutamiento,
Los 4 equipos que se encargan de los intercambios, porque así como IESEC y México, por ejemplo, IESEC México envía personas mexicanas al extranjero, nosotros también recibimos. Sí. Entonces son también las áreas del voluntariado, o sea, de chicos que se van a voluntariado y de chicos que se van a intercambio profesional, o sea, ya llegan a empresas y es un trabajo un poquito más remunerado. Entonces son esas 4 áreas. Tú como IESECO, como nos solíamos llamar, tienes que estar rotando por esas áreas. Entonces, no te va a pasar de que tú eres una persona que solo sepa de marketing, sino que tú te vas a cambiar eventualmente a otra área porque te invitan, porque esto, porque lo otro, porque el cotorreo de ese equipo está bien padre y se te antoja irte para allá. Entonces, eres un líder que se va desarrollando en diferentes áreas. Entonces, llega un punto donde ya pasaste por más de un área, 2, 3, 4, 5, y ya aprendes un poquito más cómo funciona IESEC, y por lo mismo te nutre más, o sea, sales como de tu cascarón de, es que yo nada más me dedico a marketing, es que yo nada más me dedico a diseño, es que yo nada más programo, y ya agarras más ramas de trabajo y todo. Otra cosa que les quería mencionar acerca de IESEC y por qué específicamente realiza intercambios, a mí me gusta mucho conocer el trasfondo histórico de las cosas. IESEC se formó después de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial pasaron muchas cosas muy horrorosas. Y hubo un montón de gente en Europa que detectó que uno de los problemas que detonaron las guerras en general a la humanidad era ese desconocimiento, esa falta de aceptación de el otro, de otra cultura, de esta otra forma de pensar. O sea, simplemente analicemos la historia. ¿Cuántas guerras no empezaron simplemente por cuestiones ideológicas, meramente ideológicas, o simplemente sí, o simplemente por obtener más recursos a la fuerza bruta? O sea, cuando pudieron haber como tomado acuerdos en que los dos ganaban, bla, bla, bla. Pero pues naturaleza humana, a veces así somos, porque pues hashtag humanos. Entonces, pero pues también tenemos esa otra parte de hashtag humanos, donde podemos cooperar para llegar a un bien común. Entonces, hubo este grupo de personas bien locas, super hippies, que dijeron, no, es que si queremos, sí, es que eran eso. Y pero técnicamente no, porque fueron los 40. Sí, no había hippies, pero eran los pre-hippies, Sí. Entonces dijeron, no, pues oigan, y si nos juntamos y empezamos a viajar, a conocer a otras personas y empezamos a tratarnos como lo que somos, personas, y no simplemente esas cosas que mandamos a que se mueran por acuerdos o por tonterías, porque la verdad es que muchas veces eran eso, tonterías. Cuando ya la ves como desde afuera de todas esas cosas bien locas que te detonan una guerra, dices, bueno, pues vamos ahora aportando cosas bien locas que vayan formando vínculos para que estas cosas horrorosas que acabamos de hacer, que fregaron el planeta, que acabaron con vidas, que acabaron con familias, que acabaron con poblados y que arrasaron horrible, vamos a construir. Creo que la única cosa buena que nos dejó la Segunda Guerra Mundial fue eso, como de, bueno, vamos a hacer que esto ya no pase. La lección de ya aprendimos como humanidad que la regamos muy feo, entonces bueno pero aquí por ejemplo pero en fin, o sea, fue una propuesta para traer un poquito más de paz a la munda y así. Y es que acá por ejemplo en IESEC lo que era tu métrica de éxito era qué tanto tú en un año podías desarrollar un equipo. Sí, ahí fue donde comencé por primera vez a trabajar con KPIs, con Key Performance Indicators, con todo lo de cuartos, Q1, Q2, Q3, nunca lo había trabajado. Entonces ahí fue el primer lugar donde lo manejaba. Pero creo yo que también dentro de IESEC, para mí sí fue un parteaguas, y esta es también la razón por la cual siempre decimos que hay una vida antes y después de IESEC. Sí, es cierto, es que sí la hay. Sí. Cuando yo entré, mi último trabajo era como asistente de informática, y o sea, hay todas estas chambas que yo les estaba diciendo. Entro a IESEC, comienzo el voluntariado, y a mí ahí por primera vez en esa organización alguien me comienza a decir, eres talentosa. Por primera vez en mi vida. No estoy diciendo laboral o X. Digamos que tuve unos padres muy estrictos, muy, muy severos, los cuales, o sea, nunca me inculcaron como esto de que ahora ya se fijan mucho los padres con manejar la autoestima, etcétera. Entonces yo venía más bien de una escuelita en la que, pues, a ver en cómo salgo en la vida. O sea, no tenía como que
mente clara sobre qué tanto puedo yo llegar a hacer con mis habilidades. Entonces ahí fue donde me dijeron, obviamente sí, comienzas tú a desarrollar habilidades como trabajo en equipo, como en mi caso era de comunicaciones. Entonces ahí ya fue que descubrí yo que tenía más talento por el lado de marketing digital. Yo soy informática, pero lo mío, lo fuerte era todo el marketing digital, igualmente sitios web, todo lo que fuera web era mi fuerte, pero yo lo descubrí por medio de GISEC. Entonces, posteriormente, ya después de un tiempo me preguntaron, oye, ¿te gustaría irte de intercambio a cualquier país o quieres seguir tomando tu rol de liderazgo? Y yo acepté irme de intercambio a cualquier país porque hay una base de datos muy grande que es un rollo que ya después si alguien se quiere meter, pues ahí les explican. El punto es de que me meto y me voy a India y posteriormente, en India yo trabajé en una empresa que era para marketing, pero era marketing enfocado a recursos humanos para empresas de la India. Y ahí fue donde comencé por primera vez a trabajar con un project manager. Chan, chan, chan. Nunca yo había trabajado con un project manager. Entonces, ahí también por la cuestión cultural, ellos tenían una forma muy, muy estricta y muy cuadrada de este tipo de project manager tipo, se hace lo que yo digo y tenemos estos deadlines y tenemos que entregar un avance para el día de mañana. No me importa cómo le vayas a hacer, no me importa si no tienes que dormir, pero lo necesito para mañana. Les diría que eso es cosa que nada más pasa en India, pero no en México. Pasa Exacto. Muchísimo. Yo creo que todos tenemos esa anécdota. Ok, vamos a tomar tiempo para un pequeño tema muy, muy ad hoc de lo que estamos hablando, que es la experiencia de un líder. ¿Con qué me refiero? Voy a contextualizar y quiero saber su opinión, chicas. Que es el clásico vato o persona X, pues, que llega y te dice, no, pues yo soy el jefe y vamos a hacer lo que a mí se me cruje. Pero el compa no tiene ni idea, es su primer trabajo, jamás ha tenido experiencia, es el hijo del dueño, típico en México, y creo que también en Gringolandia, en Estados Unidos, perdón. Que dices, dude, tengo aquí 3, 4 años trabajando y sé más que tú y tú estás arriba por paros. Aquí vamos. La importancia de la experiencia de alguien en su área de trabajo para ser un líder. ¿Qué opinan de eso, chicas? Creo que lo que estaba platicando Viri va completamente por ahí. ¿Nos quieres platicar un poquito más de eso? Sí, ya te vi con tu carita. Yo sé, Tienes cara de perrito de ¿qué tú Vietnam. quieres? Sí. Es que, híjoles, ¿cómo lo podemos explicar? En primera, ¿quién? Así es una pregunta abierta. ¿Quién te hace creer que tienes la capacidad para dirigir un equipo? O sea, a ti, o sea, a ustedes dos, ¿qué es lo que ustedes dicen? A huevo, yo sé manejar un equipo por ABCD. ¿Qué es lo que ustedes creen que les da como ese fuerte para dirigir a un equipo? No sé qué Chin, se chin, chin. pero yo Eso no se lo pienso. La volteó. Yo tengo unas cuantas cosas. Lo que yo considero que me hace una buena líder y directora de equipo es mi experiencia, Ajá. tanto en este puesto como en los anteriores, o sea, mi historia, Uh-huh. que fui a terapia. Sí, es válido. Que fui a terapia. Porque Entonces, eso lo vamos a hablar también. eso lo vamos a hablar también. Y ya en terapia aprendí a curarme de muchas toxicidades en mi comunicación y todo. Entonces sí considero que pues en ese aspecto estoy un poquito más sana. Aprendí a tener como esa apertura para la comunicación bidireccional, o sea, tener una escucha activa, tener una comunicación hacia ellos como de una forma un poquito más nutritiva. Y porque en IESEC me dijeron que podía. Y me dijeron, tú puedes, y fue, está bien, yo puedo, gracias. Y me la creí, y creo que eso también es una cosa muy importante, o sea, créetela. Exacto. Créetela. Yo creo, de mi parte, yo pienso que son 3 cosas fundamentales. La primera es que quiero pensar que soy una persona un poco muy humana. Ajá. Bueno, quien me conoce sabe que soy un leve complicado, pero que soy muy abierto a muchas cosas, ¿no? La otra es
es precisamente que soy un poco sinvergüenza, a Tai le consta, y eso... Defina. Sinvergüenza, o sea, que es muy fácil así de que te acabo de conocer, y obviamente si vas a trabajar a mi cargo o conmigo es de, ¿qué onda? ¿Qué te gusta? ¿Qué haces? Porque, como dije hace rato, la comunicación para poder... O sea, yo trabajé, yo tengo varios equipos, de los que más me acuerdo es de Marlboro, trabajé en Marlboro, y si era como, dude, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque, o sea, tenemos una junta de 7 horas en las cuales realmente solo trabajamos 2. Y las demás horas, pues, ¿qué? ¿Me les quedaba viendo? No, había que conversar también para que me platicaran qué onda. Sí, dime qué haces, güey. Y yo pienso que la tercera, y creo que eso es muy natural creo que en todas las personas, solo hay que como descubrirlo, es supervivencia. Porque o sea, seguramente les ha pasado que es de, ya algo ya valió pito, ya está el desastre, y dices, güey, ¿cómo salimos de esta? Ay, Se te tiene que ocurrir algo, tienes que sacar las papas del fuego, y no lo haces pensando de, soy el gran líder, síganme, es de, güey, nos vamos a morir. Ya les platicaré de cómo vivimos nosotros esa experiencia acá en la oficina, porque fue una cosa muy horrorosa, pero creo que también descubres que puedes ser un buen líder, no cuando todas las cosas están bien, sino al contrario, lo descubres cuando todo está mal. Y es que, o sea, por ejemplo, mi pregunta abierta era porque, a pesar de que ambos han compartido acerca de mucho en base a la experiencia, yo creo que el común denominador de qué es lo que a ti te dice que eres un buen líder es la preparación. Y esa preparación puede ser en base a experiencia, puede ser en base a hacer un trabajo interno, a conocerte a ti mismo. Y eso es lo que te ayuda a ser un buen líder. Versus a que llegue el hijo del papá. El hijo de la paz. El hijo del papá. 50,000 pesos. Que nos está escuchando y entiende ese chiste, siéntase viejo. Siéntase viejo. O sea. Porque me acabo de sentir viejo. No, yo no me sentí vieja. Yo nada más dije, hijo del papá, tú dijiste que viejo. Yo no estoy diciendo viejo. Y... ok, pero el caso es que o sea, viene el hijo del papá, o sea, el hijo del dueño, y te dice, yo soy el jefe, ¿por qué? Porque mi papá es el dueño aquí y yo soy el que mando. No, eso no es lo que te hace a ti un buen líder. Todas estas situaciones que ustedes están diciendo son las que te preparan para ser un buen líder y te ayudan, pero llegar y decir que solamente eres el hijo del dueño y que por eso te tienen que reportar a ti y las cosas tienen que hacer como él, no. Híjoles, no. Entonces, si alguna de estas personas que nos están viendo o escuchando son empresarios y piensa usted heredarle su empresa a sus hijos, primero prepare a su hijo para ser un líder, de lo contrario... Primero hágalo a chichinque. Exacto, sí, por favor. Tiene que conocer todo este camino desde abajo de cómo se van dando las cosas. Completamente de acuerdo. Sí, pues es lo que comenzamos este podcast con hay que haber sido mandado para saber mandar, hay que haber estado en los zapatos, porque es muy fácil llegar y todo esto, todo aquello, etcétera, cuando ni siquiera sabes qué rayos les estás mandando qué hacer, o cómo lo hacen, o cómo es mejor. O a veces ni siquiera conoces el puesto de los... Iba a decir otra grosería, de los más que están trabajando, ¿no? Sí, de hecho de ahí tengo una pequeña anécdota. Yo tengo una panadería, es un negocio familiar, lo empezamos mis hermanas y yo. Casualmente yo estaba platicando con mis sobrinas, porque pues mis sobrinas, yo sí les dije, pónganse truchas porque eventualmente la panadería va a ser de ustedes. Entonces mis sobrinas tienen 14 y 15 años respectivamente. Resulta que pues ahorita están como en ese paso de las calificaciones, que para la prepa, pensar ya en la carrera y todo eso. Y me comentó mi mamá, que a su vez escuchó a mi sobrina decir, pues es que yo ya no me tengo que preocupar por nada porque al final mi tía me va a dejar la panadería. Y yo así de, hija, uy, corazón, excelente, me encanta que tengas esa idea en la cabeza, que vas a heredar la pastelería, pero ¿qué crees? Vente,
ahorita hay un pedido excelente que lo mencionas ahorita. Vente, corazón, véngase y ¿Qué vas a hacer, Lerina? ¿Cuál la vamos a comprar? Conmigo. Vente, me la llevé a la casa y le empecé a explicar. Era ya súper noche, porque para esto nos quedamos coturreando ahí en la casa de mi mamá. Sí. Y mi sobrina pues llegó a la casa porque me dijo, ay, me voy a quedar a dormir hoy con mi tía, pensando que nos la íbamos a pachanguear. A veces sí nos la pachangueamos y pues de, corazón, hay pedido y tú dijiste que quieres heredar la pastelería, ¿verdad? Vente, vamos a hacer el pedido ahorita. Vamos a jugar a la emprendedora. Sí, claro, vente. Tía, pero ya tengo sueño, yo también, corazón, pero tenemos que entregar este pedido mañana. Ya no podemos esperar y pues se nos hizo tarde porque querías platicar, ¿verdad? Vente. Ya se nos hizo tarde y la tuve conmigo haciendo el pastel y le expliqué todo. Hubieran visto su carita. Le cambió por completo el semblante porque la bajé del pedestal. Ustedes tienen que estar bien truchas y la niña se me quedaba viendo así como de, ay tía, vente, tráeme aquello, lavo el traste, vente a batir. Tengo que explicarte cómo funciona ahorita la masa, pero desde ahí, porque sí le dejé súper claro, corazón. Qué bueno que tengas en mente que vas a heredar. Pero si vas a heredar, te tienes que preparar desde preparar el pastel y desde estas situaciones. Todo, corazón. Y ahí, por ejemplo, a mí, mi historia familiar es similar, pero de forma en que mi papá, él es ingeniero automotriz y él tenía un taller mecánico. Entonces, nosotras, o sea, sus hijas, somos solamente mujeres. A mí me gustan mucho los autos. Y toda la presión familiar caía con Viri es la que se va a quedar con el taller. Y Viri va a empujar todo. Entonces más bien mi papá a mí me comenzó a perfilar cómo tú te vas tú te vas a encargar de esto. Me encantan los coches, o sea, yo me ponía mi overall y me metía abajo de los coches y todo el rollo, o sea, no me importa. Sí, o sea, me encantan los coches. Pero el problema ahí más bien fue que mi papá a una edad muy temprana, porque yo después de la secundaria y de la prepa me iba a trabajar con mi papá como secretaria / mensajera / mecánica. Y todo lo... Exacto. Sí. Pero mi papá me empezó a ejercer mucha presión sobre, tú tienes que encargarte del taller. Y en ese entonces yo me espanté y yo dije, esto no es para mí porque yo no sé trabajar, yo no sé liderar un equipo o ahora sí que un grupo de empleados, o sea, de mecánicos. En mi caso, yo me espanté y yo peleé. Oh. Quien ahorita, o sea, maneja el negocio es mi otra hermana, pero mi otra hermana es la mayor. Y ella, desde pequeña, ella sí comenzó a desarrollar estos skills de liderazgo porque era la hermana mayor. Y siempre fue como que la que nos mandaba a mi hermana y a mi otra hermana menor. Sí, pero ella tiene una madera que al mismo tiempo, a veces yo le digo, tú caes en el tipo de líder tirano. Porque tú si eres si no te gusta, te vas ahorita y me consigo otro más. ¿Por qué? Porque ella aprendió de la escuelita de mi papá, que así es como se deben de hacer las cosas. Benito Juárez. Exacto. ¿Por qué? Porque la escuelita de mi papá no había este tema de liderazgo desarrollado. Mi papá viene de la generación de las cosas son así, y porque yo mando, y porque aquí mis chicharrones truenan, y vas a hacer lo que yo quiera, o que obviamente también lo aplicó conmigo en mi infancia. Y pues, ¿qué pasó? Que a Viri la empujaron tanto que Viri lo que hizo, ¿sabes qué? Yo me voy. Sí, yo me voy. Y cambié así como que mi historia completamente. Pero porque mi papá no tenía como que esa estructura de cómo ser un líder de una empresa, ser un líder de una familia. Y él siempre fue así como que el jefe, que las cosas se hacen a mi manera y si no te parece, pues te vas. Entonces, creo yo, ahorita ya, por ejemplo, yo ya tengo 35 años, ya tuve una preparación de cómo ser líder. Siento yo que yo ya estoy preparada para ser líder, ya manejo equipos, etcétera. Pero a lo que voy es cuando te imponen tú tienes que ser líder porque vas a ser el dueño de la empresa versus yo quiero ser el líder de la empresa porque ya estoy preparado. Son como que dos caminos completamente separados. Sí, hay una diferencia ahí. También quiero puntuar el sesgo de generación, ¿no? Nuestros padres sí, era la costumbre. El jefe tiene la razón, absoluta razón. No importa qué pase, lo podemos ver desde los núcleos familiares. No había una apertura al diálogo realmente.
Era tus papás, tu papá o tu mamá o los dos, dependiendo de cómo se llevaran, tenían la voz absoluta. Y tú no, tú estás tonto. Y eso se traspasaba también a los trabajos. Como dice Viri, o sea, se hace lo que yo digo porque sí y porque sí. Y al último porque sí también. Y este sesgo generacional hace que tengamos estos choques actuales, ¿no? Nosotros ya tenemos una idea más de esto que venimos platicando, ¿no? Generar un equipo, generar un compañerismo, generar un diálogo. Y entonces te topas a un jefe viejo ya saca madurón, sesentón. Porque ya no estamos hablando de 50 años, ¿no? Y es de... No, o sea, ¿cómo me vienes a decir esto? Y es que, dude, son otros tiempos. Y hay que aclarar eso. Sí son otros tiempos. No estamos jugando con las mismas reglas de hace 30 años, 20 años. Ni siquiera estamos jugando con las reglas de hace 10 años. No. Ya son ahorita reglas de 5 años para acá que como humanidad, tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo, en Latinoamérica tenemos un retraso social puerco, pero ahí vamos. Es otra manera de pensar, una manera de cómo, voy a sonar súper capitalista, pero cómo producir más, pero sin jodernos menos, o sea, jodiéndonos menos. Sí. Para que haya este vínculo total entre ser un trabajador, pero no ser un esclavo. Sí, decían por ahí un dicho que a mí me molesta mucho, de que es que está primero el cliente para la empresa, y definitivamente no es eso. Para la empresa debería de estar primero el empleado. Y eso es algo muy americano, ¿sabes? O sea, en Europa, la gran mayoría de países europeos, lo digo porque tengo familia invadida, viviendo ya. Sí, o sea, se sigue manteniendo cierto estrato de jefe, de patrón empleado, pero es primero mis empleados, porque pues, estos dudes son los que me dan de comer. Exactamente, y eso es otra cosa que como líderes nosotros tenemos que entender. Si tú no tienes compañeros de equipo y estás solo, ¿qué estás dirigiendo? O sea, no tienes nada. Tus compañeros de equipo son aquí la parte fundamental. Sí, y eso es algo que sí me gustaría que quedara súper claro. Primero tienes que construir tú una cultura de equipo, un sentido de pertenencia, de identidad de tus compañeros de equipo para contigo, y entonces sí, muchas veces el trabajo se da por sí solo y las cosas fluyen de una manera mucho más cómoda, pero es necesario que comprendamos esa parte. Sí, es también necesario comprender que muchas veces este consumismo que nos permea en la actualidad y en el pasado, y esta ambición causa esos sesgos también con tu equipo. O sea, lo que decía Tai, de primero está el cliente, es ese consumismo de, güey, tengo que vender ahorita. Y no es cierto, o sea, si nos vamos incluso a un estudio económico, si tu producto es bueno, si tu producto ya empezó a encajar, vas a vender. Te puede valer madre mandar al demonio a un cliente cuando ya estás posicionado si el cliente se está portando gacho. Porque ahí también creo que lo estoy traspasando mucho economía, pero creo que es pertinente el abordar el consumidor. Nosotros como consumidores estamos muy mal criados a quiero esto y lo quiero tener, ¿no? Y hablo en términos generales. Y más de una vez, si nos ponemos a repasar nuestra vida, hemos maltratado a ese empleado o hasta a ese jefe. Sí. Y es un círculo vicioso que rompe las cosas. Sí, lo cual me lleva a este otro subtema, que es el manejo de conflictos en equipo. Creo que es de las cosas que dejan un poquito más de lecciones. Y la primera vez que tú estás manejando un equipo y que tienes que resolver un conflicto de cualquier índole, ya sea en este caso, por ejemplo, un conflicto con un cliente, un conflicto con otros miembros del equipo, un conflicto puede ser de un compañero de equipo hacia ti, un conflicto entre compañeros, y que van generando como que, o sea, yo sé que te esfuerzas mucho en crear un ambiente positivo, pero somos personas, siempre va a pasar algo que te cambie como esa atmósfera, y donde yo noto que muchas personas tenemos problemas para manejar ese tipo de situaciones es cuando hay un conflicto y el ambiente se vuelve tóxico. A ver, la primera cosa que tenemos que entender es que va a pasar. ¿Sí? O sea, va a pasar, va a llegar un punto donde vas a ver la nube tóxica ahí, y el primer paso que siempre te van a decir en los sismos y en todo es no corre, no grita, no empuje y mantenga la calma. Destape una caguama. Sí, y muchas veces así se puede dar un buen pie a resolución de un conflicto. Sonará muy tonto, pero tienes que hacer algo que te saque de ese ambiente, que es, ¿saben qué? ¿Quién tiene hambre? Sí, bueno, ¿quién tiene hambre?
Y llévatelos a comer, llévatelos a platicar, y como personas, o sea, muy independientemente. No van a llegar a las chelas a seguir hablando del jale. No. Van a llegar a las chelas, van a llegar a las salitas, van a llegar a lo que ustedes quieran a platicar, qué onda, cómo te sientes, andas estresado y qué traes, porque te noto muy tenso, andas enojado, a ver, dime tu problema. Pero, o sea, no como, dime tu problema, sino así como, pues, ¿qué traes? No Pero que a veces sí traes funciona. como algo, hay una cosa, hay mecanismos que tú puedes tomar de medida preventiva. En IESEC teníamos cada cierto tiempo, no me acuerdo si era una vez a la semana, cada 15 días o al mes, teníamos algo que se llama one-to-one. Sí, también. El one-to-one es una junta que tú tienes, tú como líder, solo con un miembro del equipo, que era como, generalmente nos juntábamos en un cafecito y era como, pues tenemos ahorita tu one-to-one, tal día, tales horas, ¿a dónde quieres ir? Sí. ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres un cafecito? ¿Quieres una chela? Y pues ya tú le decías, bueno, vamos a tal lugar. Entonces tú llegabas con tu líder, pedían y era un diálogo muy tranqui, súper cool, como de... Era muy estructurado, pero el líder siempre lo hacía de una forma muy suavecita, que tú no te dabas cuenta que te estaban extrayendo esta información acerca de si tú tenías una inconformidad, si estabas molesto, si estabas sentido, si sentías que no te damos suficiente trabajo, que el trabajo para ti no era el adecuado, y ya te canalizaban como todas estas cosas, y tú como líder tienes que saber hacer esas cosas. De esa manera, de ahí vas detectando suavecito como los puntos rojos y cosas en las que tú tienes que trabajar para evitar que truenen bombas. Pero pues sí, ahorita ya eso es como cómo puedes tú tener mecanismos como líder de equipo para evitar que las bombas truenen. Y ahorita ya vamos a abordar el tema de qué hacer cuando ya tronó la bomba. Creo que mucho de eso se basa, y que sí lo mencionaste, acerca de la cultura. Otro de los trabajos de un líder, manejando equipos, ya sea managers, etcétera, creo que sí o sí, ya ahorita en estos tiempos debe de haber uno de los skills que se deben de evaluar, es si esa persona o ese líder sabe crear una cultura de trabajo en equipo. O sea, si sabe cómo implementar una cultura empresarial. Esto, ¿qué puedo decir? Que dentro de la cultura es de que todos sigan la misma ideología, que todos ahora sí que vibren de la misma manera, que todos sepan cuál es la mejor forma de tanto de trabajar en equipo, asignar tareas, resolución de problemas, que sepan que esto sí se hace, esto no se hace. Y creo que eso es algo muy, muy, muy fuerte. Sí. Hubo otra empresa la cual... ya ahorita pues ya fue adquirida por otra, entonces puedo decir el nombre. Uyala, por ahí del 2010, llegó en el 2008 me parece a Guadalajara, yo entré con ellos en el 2011 y cuando yo entré con ellos era todavía una startup, creo que yo cuando yo entré eran apenas 40, estuve como 4 años y medio y cuando salí creo que ya eran alrededor de 250. Entonces, una de las cosas fuertes de Uyala es de que los fundadores eran 2 ex empleados de Google, el cual uno de ellos, muchos lo van a ubicar, que es Bismarck Lepe, que él es el de Wiseline, y el otro es Bel Lepe. Entonces, los dos fueron como una cosa disruptiva completamente en Guadalajara en cuanto a empresas de tecnología, porque ellos se trajeron la cultura de Silicon Valley, de Google, y la aplicaron en Guadalajara. ¿Cuál era la diferencia o lo wow de Uyala en Guadalajara? Es de que uno, teníamos muy buenas prestaciones, a pesar de ser una startup, teníamos muy buenas prestaciones. La cultura era 100% copiada de Google, de forma en que tú tenías one-on-ones, tenías revisiones con, no tanto con tu jefe directo, sino que también con el jefe de tu jefe y aparte al director de área. De forma en que tenías como un camino abierto a que si tú tenías propuestas o maneras de cómo innovar procesos, de cómo traer nuevas ideas, o si a lo mejor tenías tus problemas con tu manager, tú podías hablarlo con el jefe de él. Y siempre había como un estilo de cultura, por lo mismo que decía, en el cual todos debían de sentirse a gusto en su trabajo y si no, se tomaban cartas en el asunto. Había muy poca rotación porque uno, desde el proceso de selección,
se fijaban mucho en que la persona tuviera fit con la cultura. Antes de que tú fueras contratado, tú tenías que pasar, digamos, un día conviviendo con el resto de los equipos, sí. Y al equipo se les preguntaba, oigan, vino, por ejemplo, Viri, ¿qué les pareció? ¿Creen que hace fit con el equipo? Y el último filtro era el equipo te elegía. Sí, eso también es importante. Bajita la mano, ahora que tengo ese rol de liderazgo aquí en Sercube y que se me delegó la parte del reclutamiento, sí me fijo mucho en eso. Cuando abro ofertas de trabajo, así como cuando ya les digo, oye, ¿quieres quedarte a trabajar aquí? Es porque yo también previamente platiqué con el equipo y fue como, oigan, vino tal persona ahorita, por ejemplo, que tuvimos becarios. Uh-huh. Sí fue como, oigan, a mí me pareció que así, les empiezo a dar mi punto de vista. ¿Ustedes qué piensan? Pues yo pienso que esto, aquello. Entonces, ¿qué dicen? ¿Les late? ¿Sí o no? Yo pensaría que sí por esto, yo pensaría que no por tal. Y ya de ahí es donde nosotros empezamos a perfilar, como de que a ver si te queda sí o no. Y también incluso lo que podemos ofrecerles en cuanto a salario, también lo podemos plantear nosotros, porque yo sí tengo mucho la cultura con mi equipo de comunicarles el estado financiero, en primera porque somos muy pocos, en segunda porque acabamos de salir de pandemia, y otra pues sí, porque yo no me voy a morir diciéndoles a mis compañeros de equipo cómo están las finanzas de la empresa. Vamos a morir. que viene el meme de términos de dinero. No tenemos dinero. De hecho sí, tuve que tener esa conversación y yo creo que como líder es como de las cosas más difíciles y más pesadas que te toca transmitir cuando las cosas están mal. Porque a todos los líderes les gusta decir las cosas bonitas, pero cuando las cosas se pusieron difíciles como en esta pandemia, que tocó dar puras malas noticias, o sea que mi jefe también me decía, yo notaba que le costaba mucho decirme las cosas y hasta como que me rehuía y pues yo estaba como que, yo soy mucho de esas personas que si le rehuyes te persiguen. Sí. Porque, pues más en términos de trabajo, porque es como de, oye, es que yo considero que tu obligación como líder es decirme las cosas, pero también entendí que cuando notas ese comportamiento de líder es de que a él también le está costando decirte, porque también tu líder, o sea, no deja de ser una persona que también comete errores. Uh-huh. Y también tú como compañero de equipo, que sí diriges un equipo, pero a su vez tú le respondes a otra persona, que convertirte como en ese líder mediador, o sea, es un poco difícil, pero volvemos al tema de la empatía. También tienes que saber, tú como compañero de equipo, cuando tu líder está fallando, también entenderlo a él. Sí. Porque, o sea, esa empatía es bidireccional. O sea, no esperes que tu líder te resuelva todo y tú como líder no esperes que tu equipo siempre te responda ante todo. Y tú también como líder tienes que entender que no siempre vas a tener las respuestas para tu equipo, pero sí es nuestra responsabilidad como líderes comunicarle eso al equipo como de, oye, ¿sabes qué? Y que fue algo que yo trabajé mucho con mi jefe, de que, oye, pues es que ¿por qué te me estás escondiendo? Es que ¿por qué no me dices las cosas? Es que ¿por qué estás sacándole la vuelta? Tú como líder deberías de ser capaz de decirme, y sí fue como, mírate, me costaba mucho decirte las cosas porque la verdad es que ahorita estamos muy mal, por esto, y pues entonces yo no sabía cómo decirte. Uh-huh. Y ya después fue como, notas ese esfuerzo que está haciendo esa persona y es como, ¿sabes qué? Primero, gracias por tu tiempo, gracias por contarme las cosas. Yo entiendo que ahorita es como una época difícil, volvemos a esa parte de manejar situaciones de conflicto en el equipo. Gracias por decírmelo, por la disposición, por la apertura. Entonces, no estás cargando con todo tú solo, o sea, también somos tus compañeros de equipo. Puedes también tener esa confianza de decirnos cuando no está bien y vamos pensando entre todos cómo podemos proponer ideas, primero sabiendo en dónde estamos parados. Y entonces ahí es donde también puedes tener otra forma de abordar ese conflicto. Primero reconociendo que hay un problema, comunicándoles que hay un problema. Y también saber decir ahorita no sé cómo comunicarles, ahorita no sé qué soluciones proponer. Sí. Y entre todos van viendo. Ese también es otro mecanismo y otro caminito que pueden ustedes tomar para resolver un conflicto en equipos. Sí, de hecho es algo como del tema, como subtema. Esas dificultades que que te enfrentas cuando eres un líder, ¿no? Porque todo el mundo tiene la mala visión de, es que es el jefe, el patroncito, el líder,
la pasa bombásticamente, tiene todas las soluciones del mundo y es el que menos estresa. Hombre. Es el que más estresa, de hecho, tomo frases de los 80s, de series de los 80s, pero el mejor líder es el que más se preocupa, no es el más listo, no es el más hábil, es el que más está al pedo de la banda, ¿no? Y de repente los que siguen o los empleados no se ponen a pensar que muchas veces las decisiones son muy difíciles. Pongo un ejemplo. Cuando yo estaba en Marlboro, a mí me tocó despedir gente. Y es muy pesado, o sea, la banda se pone nada más en el papel de, güey, llegó y me despidió el culo ¿no? Pero, disculpen la cantidad de groserías, ya me conocen, pero no saben lo difícil que es estar del otro lado, decir de, güey, le tengo que quitar su trabajo a esta persona. O sea, no es tan fácil, no es así como tan del otro mundo, pero la primera vez que te tocas y es de, güey, o sea, le voy a quitar su trabajo a alguien. A mí me ha tocado, a Sutanito lo he escuchado, o sea, está muy fuerte. Y es tener que comunicarle, ¿sabes qué, güey? Ajá, Sí, te toca ser el malo. malo. ¿Sabes qué, güey? Pues ve recogiendo tu cajita y todo. O sea, se lo tienes que decir de la manera también más educada. Sí, claro. Y más neutral, porque también, no puedes ser un monstruo. Y otra, tampoco o sea, tienes que ser muy pinche desalmado o estar muy acostumbrado para nada más llegar y, ¿sabes qué? Sí. Las gracias y chao. Es llegar de, ¿sabes qué? Estos son los puntos, las razones por las cuales tu contrato acaba de terminar. Una disculpa, sale. Porque también, como digo, no es fácil tomar esas decisiones. Muchas veces son decisiones como jefe inmediato que tú no tomaste, o sea, las tomó otra persona, yo soy otro cabrón. O incluso los compañeros del equipo pueden ser las personas que te digan que ahí hay un foco rojo y que este miembro del equipo ya no está funcionando. Exactamente. Ya no es parte de... Ahí, por ejemplo, lo que tú mencionabas acerca de ser transparente con el equipo, de decirles, esto está pasando, esto no. Creo que está padre cuando todo te lo ponen así de color caramelo, de sí, estamos llegando a las metas, fíjense que nos está llegando un super cliente y resulta que todos vamos bien, ¿qué onda? ¿Cómo? Los números están, wow, sí, todo chido. Si tú te la pasas ocultándole las malas noticias, ¿qué es lo que pasa? En algún momento todo se va haciendo así como una burbuja. Sí. Y si tú lo sigues ocultando, truena la burbuja y todo se cae. Sí. Entonces, ¿con qué cara tú le vas a decir a un empleado, ¿sabes qué? Te tenemos que dejar ir porque ya no hay dinero. Entonces el empleado se siente traicionado y va a decir, pero pues tú me dijiste que todo iba bien, ¿por qué? Soy yo, etcétera. O sea, hay momentos en los que tienes que despedir a la gente porque ya no hay dinero. Hay otras situaciones en las que tienes que despedir a la gente por su mal performance. Y hay uno que muy pocas personas se atreven a hacerlo, que es cuando tienes que despedir a alguien porque es una manzana podrida. Ay. Esas son las personas que es así como que siempre un debate en el que, imagínense que tienen a dos personas. Sí. Uno es una persona de bajo performance, pero que es una persona que apenas está aprendiendo y que poco a poquito ahí va como que en baby steps y a lo mejor es una persona que es muy insegura. Y tienes a la otra persona que es una superestrella, que es el mejor developer en su área, que es una persona que tiene 80,000 certificaciones, que es el más chingón, pero resulta que es la persona más villana y tóxica y más difícil de trabajar en equipo para él. ¿A quién debes de dejar ir? ¿A quién tienes que dejar ir? Al que se la pasa metiendo cizaña y que no permite que los demás se desarrollen y sean mejores, o debes de dejar de ir al que lo está intentando, va un poco lento, va baby steps, pero sí te está dando resultados. Entonces, también ser líder es saber identificar quién me va a salir más caro. Sí. El que va más lento, pero ahí va, o el que le está poniendo el pie a los demás y no deja que el equipo se desarrolle. Exactamente. Eso por chismes. Ay, sí, claro. O sea, la persona que nada más te trae chismes, que nada más está alborotando el gallinero, que está abiertamente diciendo tonterías y que nada más está causando más conflictos, o sea, a pesar de que sus hard skills sean muy buenas, definitivamente es una persona que tú le tienes que decir bye. Bye. Y es algo que volvemos a lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Esa división de calidad entre
lo humano y lo productivo. Porque como dice Viri, tú tienes que decidir qué te conviene más. Y a lo mejor si lo ve una empresa desde muy arriba, o sea, el jefe del jefe del jefe, a decirte, pero es que ese güey tiene como 400 doctorados y me produce un chingo. Pero está generando un montón de conflictos en la empresa, está generando que haya rotación, que al final del día cierto. eso cuesta dinero. Porque otra cosa sí, el asunto con ese tipo de perfiles es que hacen que los demás se vayan porque no aguantan su toxicidad y está bien. Yo me he ido. Por dos, o sea, yo creo que todos hemos tenido como esa experiencia de que mi trabajo está súper padre, mi jefe me la lleva súper cool, pero tengo este compañero de trabajo que de verdad es hijo de su tal por cual maldito desgraciado, lo odio como no tiene idea. Y él lo sabe, ese perfil psicológico sabe que es tóxico y le encanta. Hay perfiles que de eso viven, de eso les gusta. Les gusta ser el malo del equipo, les gusta ser ay, aquí tú no eres nadie, ¿y por qué? Porque yo soy el compa del dueño, o yo soy el que es el compa, el que se va a las borracheras con el manager, entonces yo tengo mi puesto aquí más, que tú. más seguro que tú. Y eso sí me pasó en otra startup, en la que hubo uno que así abiertamente, ahí me dijo, yo hice que corrieran a la persona que estaba antes que tú. Así. Y se sienten orgullosos, se sienten intocables, se sienten así como de que el jefe cuando vaya a tomar una decisión va a venir hacia mí, no va a venir hacia ti. Entonces yo tengo una frase épica que a mí me la pasó otra amiga, que es, a ver, los empleos o los puestos se ganan por aptitudes, sí, pero se pierden por actitudes. Entonces siempre es cierto, o sea, puede ser así como que el mejor, pero si tu actitud es no trabajar en equipo, si tu actitud es, también una de las actitudes es ser altanero, ser cizañoso, llegar tarde, no pasar el trabajo, no ayudarle a los demás, es una muy mala actitud. Claro. Y que a la larga te va a salir muy cara. Salud por eso. Exacto. Entonces también, si tú permites que alguien esté de liderazgo y se exprese como ex compañero, que lo decía de esa manera así tan abierta, ¿qué va a pasar? Que el resto del equipo va a decir, oye, ¿se puede expresar uno así? Sí, pues para saber. Pues ¿sabes qué? Tú, compa, tú eres una cucaracha, tal, ríanse todos conmigo, ja, ja, ja. O sea, y empieza como ahí empieza la cultura de toxicidad y negatividad, de tirar, no sé, shit. Por experiencia se los podemos decir. Sí. Y es también retomando lo que dice Viri, es una educación, o sea, una culturización de lo negativo. ¿Por qué? Porque estas personas están acostumbradas, como venimos diciendo, a soy el compa del jefe, o tengo pinches 1000 doctorados, etcétera, no me puedes tocar. Y yo puedo hacer lo que quiera. Ahí empieza esa mala cultura, que su jefe no se dé cuenta de eso, o quiera hacerse pendejo. O lo deje. Ajá, lo deje, porque es de, ay, güey, es que cómo voy a despedir a su tanito y se les arrugue. ¿Por qué está mal? Está muy mal eso, porque como dice Viri, vas a generar que esa persona haga otro cabroncito que sea igual. Sí. Y hablando y siga. También hay mecanismos que aprendí a desarrollar precisamente lidiando con este tipo de situaciones. Porque me topé con personas así, con compañeros. Ya no hay que ver. Está buena la plática. Sí, está buena, ya se nos acabó. En fin, el chiste es que yo no estaba del todo preparada para lidiar con este tipo de perfiles, porque no me habían pasado, yo había trabajado en equipos bonitos. Pero me pasó en 2 ocasiones, en equipos de trabajo en los últimos, o sea, ya después de ISEC me pasó 2 veces. Y me pasó también hasta en un grupo de amigos, o sea, de verdad es que es súper difícil lidiar con este tipo de personas. Pero ahorita no les voy a hablar de conflicto, les voy a hablar del mecanismo que yo aprendí y que a mí me funcionó y que espero a ustedes les funcione. No hay una cosa más fría y más objetiva en esta vida, en el ambiente empresarial, que los números. Me gustan los números. A las empresas les gustan los números. Entonces, si tú tienes esta situación en que tienes al compañero tóxico, pero tienes el jefe que todavía no lo sabe dejar ir, por X y Z razón, porque pues es su compa, porque rinde, porque genera, porque acaba los proyectos o lo que ustedes quieran, whatever reason, tú como compañero de equipo,
puedes empezar a generar estas métricas de una forma muy objetiva. Esta persona, con los puntos que les estábamos hablando acerca de los cortes de semana, de los cortes de mes, de los cortes de cuarto, de los cortes de semestre, tú tienes un rastreo de los números, o sea, lo que se generó de forma buena, lo que se generó de forma mala, las metas que se cumplieron, las que no se cumplieron, ¿por qué? Sí, ¿por qué no? Y un historial así como por persona. Y eso es parejo, lo haces para todas las personas de su equipo, incluyendo al tóxico. Pero también tienes tú un tracking acerca de los conflictos que van generando, como de, mira, está como de esta cosa buena, pero pues también estuvo de amenaza, estuvo de punto débil, tal cosa. La verdad, si ustedes están trabajando con una persona que genera chismes, les baja el rendimiento. Y llevar un tracking, o sea, de estos números, de esta persona generó tantos conflictos, esta persona generó tantos conflictos, esta persona hizo tantos chismes, te quita tiempo. La verdad es que quita tiempo, ahí te puedes dar cuenta, me está entorpeciendo tareas, me está atrasando proyectos, me está afectando los números. O sea, si al final del día es una persona que genera chismes, te quita tiempo de estar trabajando, te quita tiempo de estar haciendo tu tarea. Y esas personas también tienen ese detalle de que te atoran tus tareas a propósito para ser ellos los que resaltan y ser ellos los chingones. Entonces aquí tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo trabajo con el tóxico y el tóxico resulta que yo le encargué estas cosas de tareas, o esta persona que es un tóxico la no lo hizo, se convirtió en el cuello de botella. O sabes que al revés, el tóxico ya sabe que se tienen que asignar las tareas de esta manera, ya sabe que se tienen que comunicar tal, o ya sabe que se tienen que entregar estas formas, pero como es el tóxico, los tóxicos hacen concha. Y tenemos que nosotros saber lidiar con ese tipo de perfil, hacen concha. No entregan sus cosas, o si ellos tienen un rol de liderazgo, asignan demasiadas tareas. Entonces ustedes pueden escudarse en eso. ¿Sabes qué? Me está dando la torre en tal cosa y yo hice como hasta aquí, que es lo que yo ya sé que se puede hacer. Porque también están... Ay, perdón, es que ahorita sí me exalté. Entonces, también... es que sí pasa. Es que sí pasa, es muy difícil, pero ustedes hagan eso. Si ustedes están lidiando con el tóxico y les asigna demasiadas tareas, ustedes ya saben cuáles son las métricas en tareas que pueden hacerse en cierto tiempo y las que no, bye. Ustedes redactan sus reportes y todo, bla, 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 todo súper cool, súper padre, de modo que ustedes generan la evidencia de en donde el tóxico tiene sus focos rojos y tienen números. Ustedes, si ya tienen cierto rastreo, llegan felizmente todos los compañeros de equipo con sus reportes, con sus análisis y todo, y oiga, ¿saben qué? Tenemos que hablar. ¿Por qué? Pues porque ya es junta de cuarto, porque ya es junta de semestre, porque incluso ya es la junta de fin de año, vamos a hacer el recuento de los años. Fíjese y agárrese porque esto se va a poner re bueno que ni se imagina. Prepare la siguiente media hora. Prepare la siguiente media hora. Y entonces ustedes, con los pelos de la burra en la mano, tienen todo para hacerles saber al jefe solapador por qué esta persona se tiene que ir de una forma meramente profesional, con respeto, con la elegancia que ustedes tienen y con la decencia que al tóxico le falta. Sí. Y el tóxico no la va a ver venir. A mí Tai acaba de tomar un punto muy, muy importante, tanto para líderes como para empleados, y es no tener miedo a, ahora sí que como dice la frase, ir con el dueño del circo y no con las mulas. Porque a veces, o sea, incluso desde morritos, ¿no? Tenemos aquí, a lo mejor no sé en otras partes del mundo tan específico eso, pero aquí es muy común es que cómo voy a acusar al bully, ¿no? De la clase con el maestro, qué vergüenza, o me van a regañar a mí, esas clases de categorías, hay que hacerlo para también trasciende a lo que decía de la educación, de cuando tú le paras el carro al tipo que está haciendo mal las cosas, a la persona que está haciendo mal las cosas, se genera ese cambio. Pero tienen que hacer todos. Sí, y tienes que hacerlo bien también, no nada más llegar a lo pendejo. Sí, claro. Por eso llevan ustedes esta estructura, llevan este rastreo, llevan esta justificación, llevan toda la evidencia, llevan toda la preparación y lo están haciendo de un ambiente formal y siempre poniendo por delante el bienestar de los proyectos, el bienestar del equipo, físico, mental
monetario, de todo. Sí. Y lo están poniendo eso por delante, por la sanidad de todos, para todos. Y si al menos, y otra cosa que se pueden ver ustedes como llevarlo por etapas. Ustedes no pueden llegar también simplemente a decir que lo despidan. Ustedes pueden simplemente tomar también como mecanismo, no queremos trabajar con esta persona, con los proyectos aparte. Y es que también, por ejemplo, a mí algo que me pasó en Ciudad de México, y fue un común denominador que vi con varios compañeros, es la cuestión, la mía, en la personal, mi acento. Me decían ¿Cómo que crees? yo hablaba golpeado, que Ay. yo les estaba mandando, que yo les pedía las cosas y que se las estaba pidiendo de forma muy grosera, muy altanera. Hasta que alguien me lo dijo, yo dije así como que, ¿pero por qué? O sea, es que sí es el acento de Guadalajara, yo hablo normal. Entonces, Ey, no eres norteña, eso pasa con los norteños. Ah, ¿no? sí. No con los no, otros. pero es que es una cuestión en la que ya después que yo cuando comencé a tener conflictos con una persona, yo le dije, oye, podemos hablar, o sea, yo bajé la guardia, mi estrategia fue, estoy comenzando a tener problemas con esta persona no me está pasando el material que yo necesito, no me está pasando los datos que yo necesito, bajé la guardia y yo le dije, oye, podemos hablar, tienes chance a la hora de la comida si nos echamos una platicada. Ah, no, pues que sí. Obviamente esta persona se puso primero así como gato arisco, como en la defensiva. Y ya después mi estrategia, yo fue así como que bajar la guardia y comenzar primero con oye, fíjate que quiero decirte que la neta yo te aprecio mucho, o sea, eres una persona que creo que aporta mucho al equipo, a la empresa y todo, bla, bla, bla. O sea, primero yo comencé con esta táctica para dar retro de primero comienza a dar todo lo positivo, así como que dar Sí, todo eso lo es praise. importante cuando ves a un feedback. Sí. Y ya después como que comienza a soltarle de forma suavecita lo negativo. Primero comienza con aviéntale flores y ya después le avientas el lodo. Está mal, pero ya Pero Ajá. díganlo amablemente, o sea, no le digas, sí. eres un hijo de... Sí, no, o sea, aunque lo piensen, no. Pero yo lo que hice fue bajar la guardia, aplicar esa estrategia en la cual primero a ella como que la calmé, diciéndole todo lo bueno que ella estaba haciendo y ya después le solté. Creo que tú y yo estamos teniendo una fricción porque a lo mejor puede ser que tú estás sintiendo que yo estoy siendo agresiva contigo cuando estoy pidiendo las cosas. Ya me dijo, sí. Entonces yo le dije, puede ser a lo mejor por mi acento. Porque en Ciudad de México se maneja mucho que tú cuando pides un favor tienes que decirlo. Y eso es desde un correo. Hola María, ¿cómo estás? Oye, fíjate que quisiera pedirte un favor, que bla, bla, bla. Y mi forma de escribir en Jalisco es, hola María, oye, ¿me puedes pasar este archivo? Y eso es agresivo para ellos. ¿Cómo crees? Ajá. Ay, vas a ver, gracias. Sí, eso es agresivo para ellos. Entonces, Sí. sí. Entonces ya después yo le dije, ¿sabes qué? No es de que esté siendo agresiva, no es de que me esté, digamos, como que queriendo subir al tren, sino que simplemente es mi forma de hablar porque yo vengo de Jalisco y así hablamos. Entonces ya después ella se quedó así como que, y resulta que todo era un malentendido. Entonces esa fue una gran lección para mí en el que la forma de manejar ese conflicto es, muchas veces puede ser que sea un malentendido, simplemente llévatelo así a unas chelas, habla tranquilo y todo, Sí. pero tú ya intentaste arreglar los problemas. Sí. Si de todas formas se sigue sintiendo diva, sigue sintiendo mala onda, mala copa y todo, entonces ahí ya comienzas con la documentación por correo Sí. para que ya después tú veas con tu jefe. Bueno, ya vamos a finalizar esta emisión del tercer capítulo del podcast, así que vámonos a conclusiones. Claro que todavía vamos a tener muchas cosas que hablar, eventualmente vamos a tener a Viri otra vez, si se presta, por Sí. supuesto. ¿Verdad que sí? Pero vámonos con las conclusiones rapidito. Viri, conclusiones del podcast de El liderazgo y manejo de equipos. Si eres una persona que no sabe controlar tus emociones y que eres de las personas que les gusta pisotear a los demás y sientes placer al hacerlo, no manejes un equipo. Hazle un favor a la gente y no manejes un equipo. Primero, enfócate en trabajar contigo mismo, conoce cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, pero manejar o liderar un equipo se trata de sacar lo mejor de las personas para que se lleguen a las metas. Ok. ¿Conclusiones, Ty?
Conclusiones, muchas gracias por estar aquí, no se crean. Primer cosa, ve a terapia, te tienes que curar de las cosas que tú ya viviste para que puedas comunicarle las cosas buenas a los demás. Segunda cosa, conócete a ti mismo. Tercera, escúchanos y quédate con nosotros para que puedas conocer nuestros cursos acerca de desarrollo de liderazgo que vamos a tener próximamente. Promociones. Esperadas y los quiero mucho. Muy bien, mis conclusiones últimas antes de pasar a una pregunta que nos acaban de dejar es, si tú pretendes ser un buen líder, escucha, aprende, no te cierres. Esa es la materia de ser un buen líder. Ahora vamos con la pregunta que nos llegó acá nuestro asesor. Ok, tenemos una pregunta del usuario Vic1222 que nos comenta. ¿Se la voy a remar? Nos comenta, muy buen tema, saludos a todos. Probablemente toquen el punto más adelante, pero me gustaría pedir consejos sobre cómo abordar, como líder, un problema con un miembro del equipo que no está cumpliendo completamente con sus responsabilidades. Vamos rapidito con eso porque es parte de lo que platicábamos de tomar decisiones difíciles. Voy a volver a rolar el micrófono. Yo rapidito concluyo con esto. Primero háblalo con él. O sea, primero descubre cuál es la razón de por qué está fallando. Muchas veces nos saltamos directamente a, es que es un pendejo. Ay, se me fue. Y que no está haciendo sus labores por una razón arbitraria. A veces hay razones por detrás. Sí. Primero eso. Sigamos con Vicky. Creo que también se trata de escuchar los dos lados de la historia. Puede ser que a lo mejor si la persona está teniendo conflictos con los demás, o sea, escúchalo a él, posteriormente escucha al equipo o a la otra persona que tiene el conflicto. Eso es si es conflicto entre dos personas, pero debes de tener la mente muy fría y sacar tus sentimientos, o sea, tu forma de juzgar de ese problema. Porque si a lo mejor es una persona con la cual tú te llevas mal, resulta que a lo mejor él te va a decir, es que me están haciendo a mí bullying o me presionan mucho, y si tú analizas el problema poniendo tu juicio, desde el inicio ya lo estaba haciendo mal. Entonces primero escucha si a lo mejor esa persona está sintiendo que lo están atacando, y ya después escuchas la versión de la otra persona y la otra persona comienza a decir, sí, claro, es que yo le dije que era un tarugo por A, B, C, D. Entonces la persona sí tiene razón, o sea, sí le están haciendo bullying. Y si es por cuestión de performance, creo que ahí aplica la regla de 3 y 1, en el cual tú, la persona, digamos que ya tiene un mes y su performance va mal, no está llegando a las metas, o a lo mejor no está entregando su trabajo, etcétera. La regla de 3 y 1 se refiere a que tú intentas por 3 veces darle retro, decirle qué es lo que debe de hacer y qué va mal, darle 3 oportunidades y la última le pones un ultimátum. ¿Por qué? Porque hay personas en las que simplemente les vale y están esperando a que tú los corras y se vayan con una buena liquidación. Te conviene más eso. Sí. Dándole continuidad, porque yo estoy muy de acuerdo con todo lo que están haciendo, yo complementaría con que tienes que ver el big picture, tienes que hacer un rastreo. ¿Desde cuándo no lo está haciendo? Tú, como líder, debes de tener, obviamente, un rastreo de sus tareas. Tú tienes que saber desde cuándo está empezando el mal performance. Y desde ahí empiezas a regresarte. A ver, ¿qué pasó aquí? Que se empezó de su rendimiento para abajo. Y desde ahí empiezas a llevar tus pláticas con los demás miembros de tu equipo. O sea, tienes que contemplarlos también a ellos, sobre todo con la persona que te está reportando. En este caso, también, si te diste cuenta tú, tienes que platicar con tus demás compañeros de equipo. Oigan, yo estoy viendo como que esta persona tiene un performance así, pero en lo privado, Sí. ¿Tú qué piensas? No, pues es que yo pienso que esto, aquello. También ellos te van a saber decir, bueno, pues sabes qué, es que estaba platicando con él y me dijo que tuvo tales conflictos en su casa, con su familia, o que el dinero, o que esto, y que el otro, y tú empiezas a armar el rompecabezas, y entonces te empiezas a hacer de información. También platica con esta persona, así bonita, es un buen plan, de que, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Primero, por delante de, ¿necesitas algo? ¿Te hace falta algo? Es que fíjate que estoy viendo como que ahorita tu performance está así asado, pero pues me interesa saber, ¿qué tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa? ¿Te hace falta algo? ¿Te hace falta información para poder hacer tu jale? O sea, tú tienes que ponerte así a obtener el trasfondo, obtener el por qué. Tienes que llegar ahí
Y sí tienes que llegar tú también previamente con esta persona con evidencia, o sea, no con las hojitas aquí, pero sí como en la mente, tú ya saber como de, bueno, pues, si lo que te está, para que tú puedas discernir si esta persona te está poniendo un paro, si esta persona te está dando una razón buena, si esta persona te está diciendo algo que tú no habías visto, algo que tú no habías considerado, algo que a lo mejor tú no le habías dado, o que a lo mejor puede ser un complot en el equipo como para hacerlo quedar mal, porque pasa, Sí. y si pasa, tú debes de tener toda esta información antes, y tú tienes que ser capaz también de, cuando platicas con las demás personas, ahí te vas a dar cuenta si son mentiras, si son cosas que no. Pero sobre todo tú tienes que llegar con esos números de antes de que te dijeran del conflicto. Si esta persona te estaba rindiendo bueno, te estaba haciendo las cosas chingonas, te estaba haciendo las cosas bien y donde de repente no, pues ahí es un poco rojo. Pero si todo el tiempo tuvo un rendimiento regular a malo, pues también sí te está diciendo como que probablemente este momento las cosas estén mal desde antes. O puede ser algo repentino, pueden ser un montón de cosas. Pero por eso es necesario que tú conozcas el big picture, que tú conozcas la historia, que conozcas las versiones de todos los miembros del equipo y que seas objetivo. O sea, la forma que tú te vas a dar cuenta si sí o si no, pues es por números. Repito, en números confiamos. Sí. Muy bien, con esto finalizamos este podcast, el tercer capítulo de Ática, manejo y liderazgo de equipos. Los esperamos la siguiente semana. Les confirmamos hora, pero por lo pronto un viernes, como las otras veces, en la noche con el tema ¿los seres humanos creamos cosas o solo descubrimos algo que ya existía? Vamos a tener de invitado, por supuesto, a David Bellomo Gómez, su ingeniero TikToker favorito. Y vamos a ver quién más se nos une. Por lo pronto va a estar David, por lo pronto voy a estar yo, su presentador, y posiblemente el equipo de historiadores de siempre. Muchas gracias, muy buenas tardes ya a todos. Muchas gracias a Viri, muchas gracias a Tai, muchas gracias a Cristian, que es nuestro asesor técnico. Síganos en nuestras redes sociales. Tenemos TikTok, Instagram, Facebook, de todo, muchachos. Hasta Twitter tenemos. Síganos en nuestros demás proyectos, como lo es Valor Oferta. También los esperamos en el siguiente podcast, que eso se los anunciamos en esta semana. Gracias y buena tarde. Muchas gracias por estar aquí. Ahí. Bye.